Se nos ocurrían algunas preguntas en forma de frase hecha. Después, si logramos complejizarla, ya es problema nuestro, ¿no? Me refiero a la base de qué es lo que ocultan el contenido y tono del rumbo que estamos viendo hacia las elecciones. De qué se habla o aspira a que se hable y piense cuando los asuntos publicados, dichos, son los que son, y no algunos otros. ¿Qué se elude? ¿Con qué nos entretienen? ¿Quiénes? ¿En cuál medida? Sobre la temática desviacionista, que de esto se trata, y sin que sea ni deba parecer arrastrado de los pelos, nos parece que hay un punto de conexión significativo entre el tratamiento dado al caso, digamos, monotemático, que absorbió a todos los medios esta semana, el del cantante Chano Charpentier, y el ritmo, ¿cómo le llamamos? Frívolo, para ser suaves, que hasta ahora, y sin perspectivas de cambios mayores, adquiere la campaña electoral. Publicó un artículo magnífico en La Tecla Ñ, el psicólogo y docente Jorge Garaventa, que además es un profesional con una enorme construcción y experiencia en el abajo, en el grupo donde se junta la marginación, la exclusión social, laburo de base. Y él señala que gracias a una nota de Natalia Arenas en Cosecha Roja, nos enteramos, entre comillas, por supuesto, de episodios solo en los últimos 15 días, en diferentes lugares, de personas que sufrieron una supuesta descompensación psicótica. Son hechos, ¿eh? Uno no se mete en ningún terreno que no le corresponda. En Salta, luego de la intervención policial, murió un peluquero que en la madrugada helada deambulaba desnudo por una plaza pidiendo ayuda. Un cuerpo con moretones y borceguíes tatuados en el cuerpo hacen las veces de evidencia. En Entre Ríos, una mujer trans murió esposada en medio de una descompensación emocional tras que 6 policías se subieron en su espalda para reducirla cuando concurrieron después del pedido de ayuda de su pareja. ¿Se enteraron ustedes? El caso de Chano no se quedó atrás, siendo que una patrulla de varios policías también se mostró impotente ante una persona que blandía un cuchillo de cocina, resolviendo la cuestión con un disparo a quemarropa. La única salvedad, por supuesto, consiste en que el músico es una figura de alcance público y que en consecuencia los medios se ensimismaron con su drama hasta semejar una cadena nacional, que eso es lo que vimos, del deleite morboso. Pero, ¿cuántos Chano hay?
cuántos que no importan en absoluto, o peor, solo interesan a efectos de exterminarlos, de invisibilizarlos, de promover punitivismo a como fuere, a la Chocobar, a la Taser o Taser. Porque, como indica Garaventa, después posteamos su excelente nota, porque es mucho más completa. El primer aglutinante, el más atractivo y efectivo, es la pureza de la sociedad. La simulada arenga dirá que todo es armónico si no fuera por los locos, los delincuentes y los adictos. La lista podría seguir, por supuesto. Sembrado el pensamiento autoritario, todo lo que signifique garantizar derechos de los otros es un obstáculo para los purificadores de la sociedad. Y añade, recuerda, como acápite mayúsculo, que la salud mental es un gran negocio que los laboratorios y las grandes clínicas de internación necesitan funcionando a pleno. Si se llega a descubrir que de cerca nadie es normal, la mercantilización de la locura corre serios riesgos. Se esquiva el debate y siempre habrá un chano que sume a la confusión. Y decíamos, si el tema es desviacionismo, ocultamiento, manipulación, ¿por qué no abordarlo también respecto de qué sucede en la campaña electoral a propósito de su tendencia provisoria, aunque, se reitera, sin visos de que eso vaya a cambiar? En el costado oficialista continúa demostrado privilegiar la unidad, pero hace ruido, es cierto que hace ruido, por ejemplo, esa forma tan, pero tan desprolija en que no se resolvió la interna santafesina entre, digamos, el gobernador Omar Perotti y Agustín Rossi. De allí se agarra la comunicación opositora, casi es lo único, para contar que el barro es generalizado. Está claro, del mismo modo en que para comprender las honduras o superficialidades de alianzas y enemistades en los distritos, secciones, municipios y hasta barriadas del territorio bonaerense hace falta un guía turístico, es cierto que se requeriría de otro a fin de interpretar correctamente o algo así el entramado de Santa Fe. Hay otros lugares en que ocurre lo mismo, pero claro, no portan la trascendencia político-numérico-electiva de esa provincia. El Chivo Rossi, en todas las funciones que le tocó desempeñar, fue y es un componente firme y relevante de la coalición panperonista. Un soldado, digamos, también. Un orador destacado, además, sea como jefe de bloque parlamentario, como laburante de campaña, en momentos dificilísimos en que bancó la parada, y ministro que jamás formó parte de los funcionarios que no funcionan. Jamás. Y es arduo, ¿no? Muy arduo, entender que un cristinista, kirchnerista, lleva de aliada a la vicegobernadora de Perotti y que Perotti cuenta con el aval del presidente y de Cristina. Para emperrarse en no acordar nada de nada. Sin embargo, sí está claro que Rossi y Perotti expresan en lo ideológico cosas muy diferentes. Pasa que el Chivo tendría un techo electoral,
Este es el relato circulante, ¿eh? Mientras que Perotti, muy eventualmente, podría superar esa terraza con el aporte de sectores conservadores. Que después salen cuánto. De vuelta, en todo caso son concepciones distintas dentro de, electoralmente, forzadamente, el mismo espacio. Por el contrario, en la vereda opositora lo que se da es una careta de posiciones antagónicas que de ninguna manera enuncian discusiones de fondo. Es apenas en la superficie, que igual pone nerviosos a sus militantes mediáticos, donde se trenzan Manes contra Larreta, Carrió contra Manes, Larreta contra Macri, Bullrich contra Larreta, Cornejo contra el PRO contra las chicanas de Manes, todos contra la mancha venenosa de la imagen de Macri, y los mismos todos contra una precandidata de Bullrich que defiende el derecho británico sobre las Malvinas y el operativo militar en la noche de los lápices. Y es una superficie esa en la que ya, asimismo es veraz esto, no se distingue nominalmente si son Juntos por el Cambio, juntos a secas, un cambio que ya no lo junta o una junta que no sabe cómo denominarse. Pero no se altera en variante alguna que todos ellos transitan el discurso de la seguridad y los versos de la educación de nuestros niños y adolescentes. A falta de qué aspecto en el que no se meten ni de lejísimos. La economía, excepto por el hallazgo surrealista de Martín Tetaz acerca de que propondrá una ley para acabar con la inflación. Con sus enormes o considerables deficiencias, con la batalla que va perdiendo precisamente contra la inflación, con los nuevos o eternos excluidos que no se sabe cómo volverán a incluirse en el circuito productivo e inclusive asistencialista, con la incertidumbre de la bomba de tiempo para arreglar o no con el Fondo Monetario, con la falta de crédito casi a todos los niveles, y con efectos pandémicos que todavía no son apreciables en su magnitud devastadora, con todo eso, al oficialismo no podría reprochársele que deja de dar pelea en el terreno económico. Le va más o menos o mal, es aceptable, en la carrera entre precios y salarios, ingresos populares. Pero la pelea está, con avances, con retrocesos, con un final impredecible. La oposición directamente excluye el debate sobre la economía. Y miren, se lo advierten sus medios de prensa, según ha comenzado a leerse y escucharse en estos días, porque ahora dicen, si siguen así, no ya con vacío de propuestas creíbles, sino con carencia de una mínima autocrítica por el desastre que dejó Macri, y sería probable que le coman la tostada. ¿Qué ocupa el lugar desierto de trenzarse en la discusión económica? So pena de desnudar que no se les cae una idea superadora de su herencia, la de ellos, y por fuera de los humoristas libertarios. Que ocupa hablar de la seguridad a bala limpia, de los derechos de la ciudadanía blanca que paga sus impuestos, de los cortes piqueteros de tránsito que no nos dejan vivir, de la educación de nuestros niños, y de Chano, ya que estamos.
es tan obvio.